Seguimos con la segunda parte de la preciosa ciudad de Cracovia. Aquí os mostraremos Babel, barrio judío, nuestras experiencias gastronómicas y algunas curiosidades más. ¿Listos? ¡Vamos a ello! Vámonos ya. Bueno, esto es el teatro de Cracovia. Tiene su importancia ya que durante la fragmentación de Polonia por el reino prusio, el reino ruso y el austrohúngaro, como se perdió aquí, Cracovia se quedó en el lado austrohúngaro. Durante la dominación austriaca construyeron el teatro un poco para que los polacos pudieran aquí hablar su lengua y expresar su obra, ya que prohibieron el idioma polaco. Y está en estilo arquitectónico parecido a la ópera de Viena, austríaco. ¿Y qué más? Y bueno, y enfrente del teatro tenemos el Coco Music Club. Lo importante de este edificio fue porque durante la invasión nazi fue el golpe más fuerte de la resistencia judía aquí en el gueto de Cracovia. El gueto no es el gueto, pero bueno. El gueto durante la existencia del gueto entre el 41 y el 43, en el que una pareja de judíos, pensando que estaba aquí Hitler, tiraron 2 granadas y se llevaron por delante la vida de 10 generales nazis. Desde entonces, Hitler prohibió que hubiera más de 2 generales juntos. O sea, fíjate si es importante. Podemos ver la placa conmemorativa la noche de 1942, del 25 de septiembre, del 25 de julio, no, del 25 de diciembre. Aquí. Estamos delante del castillo de Babel, vamos a entrar en la catedral, donde está la basílica donde están todos los reyes enterrados y los personajes más célebres de la ciudad. Bueno, nos han contado una curiosidad que no lo sabíamos, y es que para todas las estatuas de cuerpo, en función de cómo estén las patas del caballo delantera, nos indican cómo murió ese personaje. Cuando tienen las 2 patas levantadas es que murió en batalla. Cuando están abajo en la tierra es que ese personaje murió por causas naturales. Y cuando tienen una pues, levantada y la otra no, es porque ha muerto a posteriori por la herida de combate. Como esta murió por herida de combate. Y este supongo que os sonará. Aquí es toda una eminencia. Juan Pablo II Karol Wojtyła. O Wojtyła, o no sé cómo era. Estamos saturados, ¿eh? Yo fui a ese un momento en que me ha agobiado, en la escalera el acceso muy estrechito y hay demasiada gente. Hay mucha gente, sí. Esta es la campana de Segismundo, que si la tocas con una mano y con la otra te la ponen en el corazón y te pide un deseo, se supone que se te cumple. No se puede grabar dentro. Aquí sí. Just another Saturday night, heading for a midnight drive. Radio is blasting high, don't care who drives by on second thought. Bueno, pues ya hemos hecho el tour de la catedral de Babel. La torre de Segismundo, donde está la campana. A ver, no vamos a mentir, la catedral está muy chula y Está la lleno de tumba mola sarcófagos, mucho. Te van contando con la bioguía, pues Sí. cada uno de La entrada ellos. no es cara, mola mucho, pero Está muy saturado. nuestra experiencia general no puede ser buena porque está ultra saturado. Estamos muy De ahí- agobiados, muy agobiados. De ir con la gente así, apretado, porque no podían ni pasar. Subir para arriba, además estrecho, fatal, fatal. Así que nos queríamos ir.
no da pena porque está guay, mola mucho, pero nos queríamos ir porque era muy agobiante. Entonces no puedo no recomendarlo porque es muy bonito y mola mucho, y es barato, pero nuestra experiencia no ha sido tan positiva como debería. Supongo que a por la otra gente. hora o a primera hora de la mañana. También hoy es sábado, pero Bueno. Un día entre semana. no puedo decir que no es recomendable porque lo es, pero agobiante. And it's just I wasn't there, you didn't care. You looked at me and told me that you swear. I was the only girl that ever held your heart. No sé si sabéis que un símbolo de Cracovia es el dragón. Podéis ver multitud de referencias a él por la ciudad, incluso en la entrada de la catedral que acabamos de visitar, y lo cierto es que justo al lado del palacio existe un dragón de verdad. ¿Queréis verlo? Hemos visto al dragón Hemos visto al dragón. de aquí, de la colina. Y Muchas curiosidades. Hay un montón de leyendas, hay un montón de historias que están muy bien, muy interesantes. Así que nos vamos para comer a un sitio que nos han recomendado. Aquí abajo, cerca del palacio. Y a beber piwo. Comer y beber en Cracovia es barato. Llegó la hora de contaros nuestras experiencias en este tema. ¿Cómo nos vamos a poner, Sandrita? Y por si no teníamos suficiente, ¿cómo te vas a poner, Este restaurante frente al Teatro Julius Slovaki tiene dos zonas, esta de abajo, muy bonita, donde te sirven en mesa, y otras dos plantas más arriba que son autoservicio, más barato, con la misma comida, que pides en la barra y te llevas a tu mesa. Nos gustó tanto que fuimos 2 veces. Muy recomendable, por ejemplo, esta sopa de champiñones servida en hogaza de pan. ¿Cómo te vas a poner? Los escalopines y esto no veas, ¿eh? La sopa después de los escalopines, pero Ya, bueno, se lo he olvidado. se la ha olvidado. Sitio recomendable. Sí, está muy bueno. Raspberry Grandmother. Y si no, siempre puedes recurrir a la omnipresente comida rápida. Pues íbamos a cenar en un bar de leche, pero estábamos muy cansados de todo el día. Y al final nos hemos pasado por un Pizza Hut que había al lado de casa, por nuestras piwos. Lección número 1 de polaco. Piwo, muy importante. Y también Nazdrovia, como en ruso, sí. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Está la IPA esta. Y la pizza nos ha costado al cambio 11 euros por ahí. Que esto en España te cuesta, yo creo que 20, 2, pero bueno, tienes que comprar las dos. Así que nada, vamos a cenar. Por último, el barrio judío de Cracovia. Te sumerge en la parte más triste de la historia de la ciudad, cuando estaba bajo férreo control nazi. La película La lista de Schindler se rodó aquí. Como curiosidad, no grabaron nada dentro del gueto real, por respeto, sino al lado contrario del río. Por ello, cuando en la película ves que meten a los judíos en el gueto cruzando el puente, en realidad están saliendo del auténtico gueto. Igualmente, puedes pasar por zonas que te sonarán de la película, como este vecindario. Hoy día, el antiguo barrio judío es una zona de ambiente nocturno y bastante animada, donde salir a tomar algo en alguno de sus múltiples locales. Al otro lado del río, en el antiguo gueto, puedes ver lo que queda de la vieja muralla en forma de lápida y la famosa Plaza de los Héroes, que estaba en el centro del gueto, donde se encuentran las esculturas de la silla, ya que era el lugar donde se citaba a los judíos para decidir su suerte, trabajar o campo de exterminio. Estas sillas son en memoria de ellos y de su agónica espera para un futuro por desgracia nada prometedor. También se encontraba la farmacia Bajo el Águila, única operativa en el gueto, propiedad del único polaco no judío que tenía permitido vivir en él y que ayudó a sobrevivir a muchos de sus habitantes.
Y aquí acaba nuestra experiencia en la ciudad de Cracovia. Aún nos quedan cosas por mostrar de Polonia, así que suscríbete si no lo has hecho aún y atento a próximos vídeos. ¡Saludos!